Que Dios les bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea en su corazón en esta día. Gracias por mirar estos videos de su servidor, pastor teólogo Benjamín Leija. Es un video breve que quiero hacer el día de hoy, en el sentido de algunas necesidades que he estado viendo. También soy un seguidor de algunos grupos y de algunas páginas y de algunos otros teólogos, predicadores y maestros del tiempo presente. Hoy estamos a 26 de julio del año 2020 y es necesario que haga algunas aclaraciones en relación con lo que hemos estado viendo, ¿verdad? A través de las redes. Y son ciertos errores. Yo quisiera establecer esto en este día, acerca de estos errores que se están cometiendo en los debates bíblicos, públicos que se dan en la internet. Y los debates tienen que ser o deben ser constructivos, naturalmente, que son para edificar. No son para hacer sentir mal a nadie, no deberían ser así. Creo que todo teólogo, predicador o investigador bíblico deberíamos ser sinceros, porque todos estamos buscando la verdad de la verdad y nada más que la verdad. A esto yo lo he llamado la teodicea del hombre. Todos tenemos una teodicea, todos queremos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el propósito de la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, ¿verdad? Que son que lo que nosotros conocemos como los 66 libros de la Biblia, pues es lo que nosotros creemos que ha sido provista de parte del quien nos hizo a nosotros y nos colocó en este mundo, en este globo terráqueo. Y el propósito de todo ello es heredar la vida eterna, es decir, pasar a la siguiente etapa de nuestra existencia, que es en la eternidad. Y como sabemos e intuimos por el Espíritu que no vinimos de la nada y que no vamos a nada, sino que venimos de Dios y vamos a Dios. Voy a hablar solamente, específicamente, de los errores que se cometen en los debates que se están teniendo, ¿verdad? Hay algunos errores respecto de posiciones de teólogos o de predicadores en relación con el pueblo que está viendo y escuchando ese debate. Hay tres errores básicamente. Un error, ¿verdad? El básico y principal es que tenemos que hacer un debate en sujeción a la Escritura, en sujeción a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de libros escritos. Las reglas que deben acompañar a la interpretación de dicho libro, de dicho documento. Y la razón es muy sencilla, debe haber reglas, en todo debe haber reglas. Si no hay reglas, pues cada quien puede hacer su propia interpretación a su propio criterio, y nunca va a haber una construcción o edificación de algo en lo que se lee. Esa es la hermenéutica. Y una de las reglas de la hermenéutica, la principal y más fundamental, es que la propia Biblia tiene su propio intérprete, la sola Escritura, que fue uno de los grandes exponentes y los grandes que lucharon por ese principio o ese valor, ¿verdad? Ético, ¿sí? Un valor ético, fue Martín Lutero, ¿verdad? Donde él encuentra que es la propia Escritura que debe interpretarse. El canon bíblico ha sido cerrado. Entiéndase por canon o canón, todavía no se ponen de acuerdo sobre la acentuación de la palabra, pero viene de la palabra caña, la caña de medir con que se medía. Todas las Biblias, casi todas, traen en la parte al final, traen la tabla de pesos y medidas. Busque usted la tabla de pesos y medidas, va a encontrar ahí caña, un promedio de 3 metros, era lo que medía la caña. Los estadios, los campos, los terrenos, las propiedades se medían por cañas. ¿Cuántas cañas de largo por ancho te estoy vendiendo? Era por caña, no teníamos la milla, no teníamos el kilómetro o el metro, ¿verdad? Pero era por cañas. Entonces de ahí viene la palabra canon, que es cómo medir, o es para medir, reglas para medir. El canon bíblico, cómo fue medido, por qué logra ser canonizado, logra ser puesto en el lugar de los libros sagrados
y qué libros no pueden ser sagrados, no pueden ser entendidos como sagrados. Después nosotros sabemos que ese canon de 66 libros ha sido cerrado. Aparecen los famosos libros que ahora se conocen como deuterocanónicos. Realmente a los libros se les llamó apócrifos, a esos libros que no están dentro de la Biblia, ¿sí? Algunos eruditos judíos les llegaron a llamar espurios, y espurio viene de spur, de spit, de soltar, de echar fuera lo que no nos podemos tragar o comer, ¿verdad? Y espurio, algo sucio, algo que no puede ser ingerido. Así es también la palabra apócrifo, ¿verdad? O que están fuera ahora del canon. Ahora se les dice deuterocanónicos porque quedaron fuera del canon, pero alguien se encargó de volver a incluirlos, ¿verdad? Como es la teología de los católicos romanos, que han colocado libros más. Ahora tienen 70 y fracción de libros en su Biblia. Es un peligro ir como dando libro sobre libro sobre libro, de modo que el oyente o el que lee pueda perderse. Parece ser que no, pero esa es la intención final cuando te ponen muchos libros frente de ti. Están los apologetas. ¿Qué es un apologeta? Hace una apología, escribe sobre este libro. Yo soy escritor de libros y soy apologista en cierta manera, pero nunca voy a atreverme a decir que esos libros tienen erudición y tienen revelación y tienen unción por sobre las Sagradas Escrituras. Usted está obligado a ir a las Sagradas Escrituras e investigar, arrodillarse, doblegarse delante de Dios, quedarse horas, si se puede, de rodillas clamando para recibir revelación de Dios sobre lo que Dios escribe en su libro glorioso. No importa que yo le escriba libros y le mande libros. No importa que usted vea este video y vea muchos videos. Usted puede estar atado a su celular todo el día, pero usted no va a ser edificado nunca si usted no recibe la revelación personal de parte de Dios. Ese es problema número 1. Lo bíblico contra lo apologético. Si vamos a debatir de apología, vamos a hablar de varias decenas, tal vez 100 o más autores intertestamentarios, es decir, entre el año 100 y el año 200 y el año 300 y el año 400, ¿verdad?, que escribieron. Entonces nunca vamos a acabar. Todos tienen una opinión y una idea de lo que se está diciendo. Muchos están acertados, muchos se acercan, están ungidos de parte de Dios, pero es preferible siempre ir a los escritos originales sagrados que Dios nos ha dado. Quiero aclarar solamente esto. Últimamente está desacreditándose la escritura en muchos sentidos. Se arrepienten de haber dejado escrito lo que está escrito y están saliendo versiones muy modificadas, ¿verdad?, que ya están siendo sustraídas del contenido espiritual de la palabra, y esas personas van a pagar caro esto que están haciendo. Pero la gente está sufriendo ahora las consecuencias de no tener una Biblia fidedigna en cierta manera, ¿verdad? Pero si la Biblia no llegó a tus manos, en los primeros siglos la iglesia no tuvo, es otra Biblia que dicen las traducciones modernas o nuevas, nosotros tenemos que acatarnos y sujetarnos a la que tenemos frente de nosotros. Esa es la palabra como Dios quiso que llegara a nosotros. Dios quiso preservarla y que llegara a nosotros esa escritura. Bueno, no voy a extenderme mucho sobre esa particular, pero hay otro problema que hay también. Por ejemplo, cuando hay debate entre cristianos y católicos, ¿verdad? Cristianos y católicos. Ahí hay algo muy interesante. Bueno, alguien dice, todos son cristianos, estamos hablando del cristianismo a nivel global. Sí, el movimiento cristiano a nivel global, ¿verdad?, incluye al catolicismo, pero realmente el catolicismo no acepta hablar cristianos porque el cristianismo se junta el pueblo evangélico con el pueblo protestante. Ahora, ¿qué es el protestantismo? El protestantismo nace con la reforma de Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, ¿verdad?, hace varios siglos. Nosotros en esta generación ya no somos producto del protestantismo. No nos deben colocar en el grupo de los protestantes, pero una cosa que hacen personas como Rafael Díaz, como Luis del Toro, ¿verdad?,
ese señor del Toro, y otros apologistas católicos, decir los protestantes, y los protestantes, y los protestantes, y los protestantes. Y eso terminó hace muchos siglos en Europa. Europa se dividió del Vaticano o de Italia, políticamente hablando. Ese es el protestantismo. Se separan políticamente, geopolíticamente del Vaticano, y brinca ese protestantismo a Estados Unidos de Norteamérica. Por el movimiento evangélico de 1900, movido por la presencia del Espíritu Santo, que es el movimiento pentecostal, no entra dentro del protestantismo. Nosotros no somos protestantes. No somos protestantes, protestamos contra el pecado y contra el mal, pero no pertenecemos a la división de la división de la división de la división donde ellos nos quieren colocar, tanto que ahora quieren decir que somos sus hermanos separados. Mentira, ni somos hermanos, ni somos primos, ni parientes somos. Yo no tengo ningún parentesco, yo vengo de mi tercera generación. Mis abuelos fueron en su principio tal vez de descendencia católica porque sus padres los llevaron al templo católico, ellos no eran nada. Ellos eran, vamos a decir, del paganismo o del vulgo, lo que usted le quiera poner. Se convierten a Cristo, después mi padre y ahora yo y mis hijos, pero nunca hemos sido católicos y nunca lo seremos. Primeramente Dios, pido a Dios que nunca lo seamos. Entonces la palabra protestante y la palabra hermano separado no aplica para todos. Yo no soy un hermano separado de ustedes. Yo no soy un protestante tampoco. Yo pertenezco a un movimiento que se llama movimiento restauracionista. ¿Qué es el movimiento restauracionista? El que dice, a un lado todas las hipótesis, todas las filosofías, toda la forma de ver la religión. Vamos a encontrar en la Escritura qué dice. Vamos a ir ahí. Vamos a empezar a investigar. Vamos a empezar a indagar dónde principió la iglesia del primer siglo en Jerusalén, el año 33, con el derramamiento del Espíritu Santo, donde 3.120 almas estaban reunidas recibiendo la presencia del poder, del bautismo, del Espíritu Santo en otras lenguas. Vamos a empezar de ahí. Vamos a irnos para allá y vamos a empezar a desenmarañar todas esas doctrinas que fueron torciendo con el paso de los años. La primera división que recibe la Iglesia Católica y Apostólica Romana no es el protestantismo en Europa. Es la Iglesia ortodoxa para el año 600. La mitad del continente se divide con Estambul, o lo que es Turquía ahora, ¿verdad? Lo que en aquel entonces fue la ciudad de Constantinopla. Ahí viene la gran separación, el gran rompimiento en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Ahí se divide en primera división. Pero la Iglesia Católica no ha querido, como es un imperio humano, no quiere que se le vaya nadie de sus garras. Y eso es lo que... mucha gente está allí, ahí está mucha gente. Voy a tratar de terminar porque no quiero que sea un video muy largo. Voy a irme más rápido. Otro problema que hay en los debates, o otras apreciaciones erróneas en los debates, es entre la Trinidad y la unicidad, ¿verdad? La Trinidad y la unicidad, que son posiciones teológicas sobre si Dios es uno, son dos, son tres o son más. Porque ciertamente los evangelios presentan, ¿verdad?, a Jesús en su cuerpo humano hablando del Padre. El Padre, mi Padre y yo y mi Padre, uno somos, ¿verdad? Entonces Jesús, sujetándose a su humanidad, Él siempre se sujeta en la obediencia a la humanidad, ¿verdad?, para enseñar la obediencia también. Siendo obediente, dice que fue a la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Porque estando en la condición de hombre padeció, no siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, no siendo Dios en su sustancia interna, emocional y espiritual de su ser, sino en su ser humano. Entonces de ahí viene el asunto de la Trinidad. ¿Qué es Trinidad? Triteísmo, unicidad, unicitarianismo, unicismo, triunismo, diferentes posiciones, múltiples posiciones. Pero la palabra persona, esa es la controversia que tenemos. No puede aceptar el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, no puede aceptar que se diga que son tres personas distintas en una sustancia. Primeramente, sustancia. ¿Estás hablando de algo físico o algo inmaterial y espiritual? Sustancia. Hay sustancia compuesta de diferentes composiciones.
conforman una sustancia, ¿verdad? Pero aquí estás hablando de algo espiritual. Estás hablando de un Dios invisible. La Biblia prueba que Dios es invisible. Y como es invisible, es inmaterial, es infísico. No tiene forma corpórea. No le puedes ver manos y pies. Es Dios simplemente. Dios. Yo puedo probar por la Escritura que Dios es Dios y no es visible. No es, no fue, no es y no será visible. Jamás de los jamases. Dios en Cristo Jesús se revela al hombre visiblemente y tangiblemente, y en esa posición se queda para llevar a muchos a su glorioso reino y convivir con ellos por la eternidad, en la posición del verbo. Por eso la Biblia tiene dos principios, uno físico y uno espiritual. Génesis 1:1 y San Juan 1:1. Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y este era en el principio con él todas las cosas. Y todas las cosas por él fueron hechas. El primer verbo que empieza en Génesis, el verbo hacer y decir. El verbo decir. Y dijo Dios, hagamos, hacer es otro verbo. Vea usted la oración gramatical. Voy a terminar con esto diciendo que uno de los problemas que tenemos ahora para el debate es que necesitamos lingüistas, no tanto teólogos. No tanto teólogos. A mí me gustaría ser lingüista, yo no soy lingüista. Me gusta conocer el sentido etimológico de las palabras, el sentido sintáctico de las palabras, las oraciones gramaticales, cómo fue escrito, cuál fue la intención o el espíritu del escritor o del Espíritu Santo revelando aquel escrito que nos llega a nuestras manos, ¿verdad? Eso me gustaría ser lingüista y estoy consiguiendo unos libros de raíces etimológicas griegas y hebreas. No necesito conocer el hebreo, no necesito conocer el griego. Con conocer las raíces de dónde viene la palabra, nuestro español está compuesto entre castellano, es el castellano tan compuesto entre un 60% o un 40% de español, un 30% de árabe, creamos o no, realmente sí, ¿verdad? También el árabe está allí. El latín, pues son orígenes latinas, ¿verdad? O grecolatinas, nuestros lenguajes, de ahí viene, ¿verdad? Esas son las raíces que tiene nuestro lenguaje, porque el lenguaje ha estado evolucionando. Pero nosotros no podemos aceptar la palabra persona, porque persona en el diccionario usted vaya a búsquelo a ver qué es una persona. Y una persona es un individuo con capacidad individual de tomar decisiones propias. Y las tres figuras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, no pueden existir, tienen que coexistir, no pueden existir separados, independientes. Son coexistentes, son parte del mismo núcleo, son el mismo ser en diferentes revelaciones. Entendamos eso. Dios, no como Padre, como Hijo y como Espíritu, así se revela a los seres humanos. Dios es alma, cuerpo y espíritu. Dios es un espíritu que no tiene cuerpo, pero toma un cuerpo, se apropia de un cuerpo y toma un lugar en el tiempo y el espacio, porque lo llena todo. ¿Qué es Dios? Lo llena todo. ¿Qué es Dios? Es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es muchos atributos, pero no tiene forma ni figura a lo que tú le puedas comparar. De ahí que viene el principio, que no te das imagen de ninguna semejanza de lo que significa para ti Dios, de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. No puedes hacer eso, creer que eso es Dios. No lo puedes repartir en pedazos. Simplemente Dios, acéptalo como Dios. Acepta que Dios es Dios sobre todas las cosas. Voy a terminar este video. De mi parte, que Dios les bendiga, a su servidor, Pastor Benjamín Leija, ¿verdad? Un simple estudiante de la Escritura. Dios les bendiga, muy pronto quiero estar en los videos, si puedo hacer esto, ya que esa es la única forma de ministrar en el tiempo que vivimos. De mi parte, que el Señor de gloria les bendiga, y la oración de mía hacia usted es de parte de Dios, que usted le bendiga, le ayude y le fortalezca en esta teodicea que todos vivimos. Todos conocemos en parte, pero todos erramos en parte, porque así es, no estamos completamente llenos de toda la sabiduría. Señor, ayuda a estas personas que están enfrente de mí.
Ayúdanos, por favor, Jesús, a salir adelante en lo que tú nos has propuesto, Señor, con nuestras limitantes, nuestras limitaciones,